Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva transmisión de Cristo en nosotros. Estamos comenzando esta reunión de miércoles y siempre damos gracias a Dios por poder reunirnos, por poder estar compartiendo a través de este medio, este tiempo. Bienvenidos a todos los hermanos, a la familia de Cristo en nosotros, a todos los que están conectándose y a todos los que van a estar mirando este video aún después de que sea transmitido. ¿Cómo están? Los extrañamos. Estamos esperando ansiosamente que podamos reunirnos como antes, poder abrazarnos, poder saludarnos. Pero bueno, hasta que ese tiempo llegue, los abrazamos virtualmente a la distancia, sujetándonos a los que las autoridades nos piden, pero felices y contentos de poder seguir compartiendo la palabra de Dios, de poder seguir hablando de sus cosas, poder seguir siendo edificados. Y cada tiempo que podemos compartir es un privilegio, es algo tan lindo saber que ustedes están ahí y que estamos funcionando como cuerpo, funcionando como iglesia, que la iglesia está activa, como decimos siempre, que está viva y que está dando fruto, ¿no? Tan importante que es lo que es en este tiempo poder, ¿no?, hablar y actuar y dar fruto de justicia y de verdad, ya que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como lo compartimos hace unos videos atrás. Y sabemos que este tiempo es un tiempo oportuno para predicar, para mostrar a Cristo que portamos en nuestras vidas y darle la posibilidad a muchas personas que puedan reconciliarse con Dios. Somos conscientes del tiempo, estamos sabiendo que son los últimos tiempos y que realmente hay una urgencia no de ocuparnos de nuestras propias necesidades, sino de manifestar la vida que está siendo tan codiciada, dándole la posibilidad a muchos de que puedan acercarse a Dios en este tiempo. Así que les parece si comenzamos orando y ya vamos a compartir la palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, por la posibilidad de seguir conociéndote cada día más, de poder estar firmes en ti, Señor, sabiendo que no estamos edificando en vano, porque tú estás edificando la casa. Señor, aunque vengan tormentas, aunque vengan vientos adversos, aunque vengan situaciones que no entendemos, vamos a permanecer firmes en la fe, sabiendo, Señor, que tú eres soberano y que tu gobierno, Señor, está actual en nuestras vidas, que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos depende de ti, Señor. No podemos ir a otro lugar, porque solo en Cristo hay palabra de vida. La vida solo está en el Hijo y no hay otro lugar donde podamos adquirirla, donde podamos tenerla. Y sabemos que a los que aman a Dios, Señor, a los que estamos peregrinando este camino, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, aún las que no entendemos. Y que al final, Señor, de todas las cosas, de todas las situaciones, tú te vas a glorificar. Tu gobierno va a ser manifiesto sobre nosotros. Y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Porque de cada prueba, de cada dificultad, de cada pandemia, de cada escasez y de cada abundancia, hemos aprendido a gozarnos. Y de todo vamos a salir fortalecidos,
De todo vamos a salir con una mayor claridad, entendimiento y revelación de la vida que portamos. Y cada situación que pase será una oportunidad de poder dar un fruto diferente al que el mundo da. Poder desde el corazón de Cristo dar fruto de paciencia, de templanza, de benignidad, de fe, de amor en todas las cosas. Señor, yo te doy gracias por todo, Señor. Porque cada día, cada situación es una nueva posibilidad de conocerte más, de conocer tu amor inmenso, tu grandeza, tu soberanía sobre nuestras vidas. Te damos muchas gracias por este tiempo y por cada persona, por cada hermano que está compartiendo, Señor, y los que van a ver este video. Te damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, saludo a Juli, a Caro, a Alicia, Cristina, a todos los que están ahí participando y seguramente en unos minutos más se irán conectando también más hermanos de la congregación, amigos que se unen a nosotros en cada transmisión. Así que les vuelvo a dar una gran bienvenida a cada uno de ustedes y quería compartir. Hola Rubén, ¿cómo va? Ahí de la costa. Imagino que debe hacer frío. Así que bueno, vamos a compartir lo que el Señor puso en mi corazón para poder ser edificados en Él. Y habla acerca de los procesos de Dios, ¿no? Muchas veces nos puede pasar que estamos caminando en Cristo, conociéndolo, ¿no? Recibiendo las predicaciones, leyendo su palabra, escuchando, y parece que estamos en un estado de quietud, ¿no? Donde siempre estamos viviendo las mismas situaciones, siempre estamos deslizándonos en las mismas cosas, siempre tropezando con la misma piedra. No, pero lo que quería que compartamos en esta noche y poder profundizar un poquito más es acerca de los procesos, ¿no? Cuando nosotros hemos recibido al Señor en nuestro corazón, que hemos creído y lo hemos aceptado, entonces la vida fue impartida a nosotros en el Hijo, como siempre decimos, y nos convertimos portadores de una nueva naturaleza, no habiendo pasado por esa cruz, habiendo muerto al pecado, ¿no? Y teniendo una nueva naturaleza que cambia nuestra relación con el pecado, y por lo tanto ya no nos gozamos del pecado, sino que lo rechazamos. Y si pecamos, como dice la palabra, aún tenemos abogado, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese proceso uno va asimilando la verdad que tenemos en Cristo, uno va aprendiendo, ¿no? Y conociéndolo cada día más. Ahora, no como algo que tiene que pasar más adelante, no como algo que Dios tiene que hacer en el futuro, no como algo que Dios me tiene que dar, porque siempre decimos, y vale la pena recordarlo, que el Señor puso todo en Cristo y nos dio a Cristo, y si tenemos a Cristo en nuestras vidas, entonces lo tenemos todo, no hay algo que Dios nos tenga que dar, no hay algo que Dios tenga que hacer, no hay bendición que nos tenga que dar, porque toda bendición fue, como dice la palabra, incluida en Cristo. Todos recibimos toda bendición celestial en Cristo Jesús, ¿no? Todo fue hecho en esa cruz cuando el Hijo dijo consumado es, todo fue resuelto en esa cruz, todas nuestras situaciones, todas las preguntas que íbamos a tener en nuestras vidas recibieron una respuesta y esa respuesta es Cristo, ¿no? Todas las necesidades fueron suplidas por el Hijo, todo lo que necesitábamos lo recibimos en Cristo Jesús, no quedó nada por hacer, no hay nada pendiente, ¿no? No hay ni una gota de ira de Dios contra nosotros, no hay enemistad para los que estamos en Cristo Jesús, porque fuimos justificados, pudimos estar en paz con Dios, ¿no?
y la desobediencia, la consecuencia de la desobediencia y el pecado fue absorbida por Cristo, ¿no? Y entonces fuimos devueltos a esa gloria en la cual fuimos creados. Todo eso que nosotros recibimos en el instante que creímos en el Hijo, obviamente que tiene un proceso, pero quiero poder diferenciar esto y a esto vamos apuntando en esta noche, que la diferencia no está en algo que me tiene que ser dado, sino en poder convertirme en quien yo ya soy. No es algo que, no sé si se entiende, no es algo, no es una identidad que me tiene que ser dada, sino que tengo que empezar a caminar en la identidad de hijo que ya tengo, porque estoy en el Hijo, ¿no? Pero muchas veces el continuamente ver nuestra condición puede llevar a frustrarnos y, como decía recién, a vernos caer siempre con la misma piedra, siempre con la misma, deslizarnos en la misma situación, siempre estar débiles en la misma área, ¿no? Y esto quería poder compartir en esta noche. Ahora, ¿cuál es ese proceso, no? Porque muchas veces se puede confundir el proceso, ese proceso de Dios. El proceso de Dios no es para que nosotros nos vayan mejor las cosas. No es que cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, cuando empiezo a caminar y recibo la vida, quiere decir que se van a resolver todas mis necesidades, todas mis circunstancias. No es que nunca más vamos a tener padecimientos, pruebas, situaciones, angustias o cosas por pasar, ¿no? Justamente el proceso de Dios no quiere decir que no habla de enriquecimiento, no habla de prosperidad para nosotros, ¿no? No habla de una realidad sin problemas o sin dificultades. El proceso de Dios, lo que nosotros vamos aprendiendo caminando en el Señor, lo que en lo que se trabaja es en cómo atravesamos las circunstancias y cuál es el efecto de las circunstancias, las dificultades, los problemas en nosotros. O sea, lo que nosotros, el proceso lo que hace es cambiar el resultado que tenía en nosotros. Antes producía desesperanza, antes producía angustia, antes producía, ¿no?, temor, pero ahora para los que estamos en Cristo, las circunstancias, las dificultades, no generan lo mismo, sino que genera una nueva confianza en el Señor, entendemos su soberanía, podemos tener paz en medio de las pruebas, podemos seguir gozándonos, podemos seguir declarando quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él, y eso es un cambio de mirada, ¿no? El proceso, cuando hablamos de proceso de Dios, es que nuestra mirada, nuestra mente, nuestra vida vaya debilitándose, vaya cambiando para que ya no seamos nosotros los que miramos las circunstancias, sino que las podamos ver a través de la vida de Cristo, ¿no? Y cuando yo puedo ver con la mente de Cristo, cuando puedo no asimilar las cosas desde una nueva naturaleza, el producto que se genera en mí es otro, es totalmente diferente. Cuando yo puedo atravesar esa dificultad, esa prueba, eh, esa circunstancia, esa tormenta de una manera diferente, entonces quiere decir que la vida que porto, que la naturaleza que me fue otorgado, que lo que recibí en Cristo Jesús, está manifestándose en mi vida y produciendo un fruto diferente al que producíamos antes de que esto fuera revelado en nosotros, ¿no? Para ponerlo en claro en un ejemplo, ¿no? Si yo antes miraba la alacena o tenía que preparar una comida y no tenía nada, eso generaba en mí, no, angustia, enojo, tristeza, frustración, tantas cosas adversas. Pero ahora, cuando miro la alacena y no veo nada y tengo que preparar una comida, me gozo, me alegro, ¿sí?, en saber que en Cristo me fue proporcionado toda bendición espiritual y toda provisión de lo que nosotros necesitábamos. Todo lo que necesitábamos, no todas esas cosas, dice la palabra, todo lo que necesitan, vuestro Padre ya sabe
Y cada circunstancia, cada posibilidad, ¿no? Recordaba la palabra que decía cuando iba caminando Jesús con sus discípulos y de repente veían a un hombre que tenía una dificultad física y decían, ¿quién pecó este o pecaron sus padres? Como que esa maldición o eso que había recibido era una maldición respecto a la desobediencia o de él o de sus padres o hereditaria, ¿no? Y Jesús dice, ni él ni sus padres, esto es una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, para que Dios se glorifique en esta situación. Y ese es un cambio de mirada, en la misma dificultad, la misma enfermedad, el mismo problema, pero unos miraban de acuerdo, ¿no?, a dónde estaba el problema y Jesús lo estaba viendo como una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y ahora, toda circunstancia que atravesamos, toda dificultad, no la sufrimos, sino que la consideramos una posibilidad de ver la gloria de Dios en nuestras vidas y en todo lo que lo rodea. Ahora, que Dios se glorifique y se vuelva soberano de una situación, eh, no quiere decir que siempre se va a resolver de la manera que nosotros queremos, ¿no? Y esto es lo interesante de poder comentar y poder entender, ¿no? Que amamos la, la, el poder de Dios, amamos los milagros de Dios, pero nos cuesta entender la soberanía de Dios en la cual dependemos de la cual dependemos todos y que Él va a resolver cada situación de acuerdo a su soberanía y lo que Él considera que es bueno para nosotros. Y no siempre, no, no siempre es, no siempre es lo que nosotros queremos. No siempre las cosas se resuelven como nosotros esperamos, o las circunstancias nunca, no siempre se alinean para que seamos como nosotros, sean como nosotros esperamos. Pero esa es la soberanía de Dios y esa es la confianza producto de un proceso que se da en nosotros y que nos lleva a depender de Él, pase lo que pase, sea como sea la situación, sea como sea la lucha, sea como sea la circunstancia, porque nos aprendimos a gozarnos y a gloriarnos en toda situación, en toda circunstancia, confiando en Él, ¿no? Ahora, ese proceso del cual hablamos, que nos lleva a esta confianza, a esta dependencia, a esta soberanía, viene como producto de algo que quiero, de una palabra que quiero profundizar, que es el despojo. ¿Qué significa despojarnos, no? Cuando Pablo dice, no, despojémonos de todo peso, no, de todo pecado que nos asedie, corramos la carrera con paciencia. Cuando ahí están conjugando los verbos, es un verbo continuo, ¿no? Es corriendo una carrera, o sea, estamos continuamente corriendo una carrera. Esa carrera, en esa carrera o ese proceso que estamos viviendo continuamente, es justamente esto, ¿no? Y qué bueno que lo podamos tener, que seamos conscientes de cuál es el proceso y cuál es la carrera que estamos corriendo con paciencia. Justamente para correr esta carrera, dice Pablo, hay que despojarnos de todo peso y todo pecado, ¿no? ¿Y qué es el peso del cual tenemos que despojarnos y que Pablo describe en la palabra? Bueno, justamente el peso del cual tenemos que despojarnos es de nuestra propia voluntad, de lo que nosotros consideramos bueno, de nuestras propias opiniones, de nuestra propia idea de bienestar, ¿no? Hay un peso, hay una opinión continua respecto a nuestro caminar en Cristo que proviene de la vieja naturaleza, que te dice no te conviene, que te dice todo está mal, que te dice nunca vas a cambiar, que te dice esto es en vano, ¿no? Son palabras de desánimos, son palabras de frustración, de angustia, palabras que vienen en contra de tu carrera, de la carrera que estás corriendo con paciencia, y son esas palabras que, como decíamos recién, declaran sobre tu vida y sobre mi vida que siempre vas a ser de la misma manera, que siempre vas a fracasar con las mismas cosas, que tu vida y mi vida son imposibles de salvar, ¿no? Ese peso del cual tenemos que despojarnos es nuestra propia comodidad, es
nuestra propia opinión de lo que es bien, de lo que es ser bendecido, nuestra propia opinión de lo que es ser prosperados por Dios, ¿no? Si nosotros agarráramos, no sé, a una cantidad de cristianos y le preguntáramos qué significa para vos ser prosperado, qué significa para vos ser bendecido, qué significa por vos, para vos, ¿no? Que Dios te ama. Entonces tal vez tendríamos muchas respuestas, dependiendo de lo que cada uno considera bien. Pero el bien y el mal no es lo que nosotros creemos, ¿no? Cuando eh, Adán y Eva probaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Ese bien y mal se distorsionó y hemos tomado la posibilidad de tener autonomía en opinar acerca de lo que es el bien y el mal, ¿sí? Cuando probamos ese fruto se nos dio la posibilidad de tener un concepto propio de lo que es el bien y el mal y dejar de lado, ¿no? Lo que Dios consideraba el bien y lo que Dios consideraba el mal, ¿no? Esto es impresionante porque ese es el gran peso con el cual cargamos cuando corremos esta carrera, cuando ponemos los ojos en Cristo, ¿no? Es una gran lucha, es una gran tormenta entre nuestro propio pensamiento de lo que es el bien y el mal y lo que es el bien y el mal para Dios, ¿no? Muchas veces hay situaciones que para nosotros son el mal, para nosotros son adversas, pero Dios las ve como una posibilidad de que podamos debilitarnos. Y si nosotros nos debilitamos, entonces Él se puede fortalecer en nosotros. Y si Él se fortalece en nosotros, la vida de Cristo prolifera. Y si la vida de Cristo prolifera, entonces toda la naturaleza espiritual se empieza a manifestar en nosotros y formamos partes de Él y Él forma parte de nosotros y su gloria se refleja en nosotros y estamos como en un espejo cara a cara y para eso, para Dios eso es el bien, ¿no? Eso es el bien. Y para nosotros, lo que nosotros pensamos que viene a nuestras vidas para operar para mal, Dios lo ve como una posibilidad de que su Hijo sea formado en nosotros. Entonces ahí hay un choque tremendo, ¿no? Y nos cuesta tanto, tanto entender y asimilar lo que es la soberanía de Dios, que nada se escapa de Él y todo es eh, en Cristo, para Cristo y por Cristo. Y qué en vano o qué pérdida de tiempo es luchar en contra de la soberanía de Dios, ¿no? Toda situación está controlada por el Señor en nuestras vidas y toda situación para los que aman al Señor, para los que están en esta carrera, operan para bien. Toda situación. No hay situación que opere para mal para los hijos de Dios. Todo opera para bien. Pero como decía recién, tenemos una tremenda lucha entre lo que nosotros consideramos bien y lo que Dios considera bien para nosotros. Está en polos opuestos, ¿no? Tanto, tanto, tanto nos cuesta poder tener una mirada más allá de lo que vivimos terrenal. Porque el Señor está mirando nuestra salvación, el Señor está mirando un proceso de santificación en nosotros, el Señor está viendo lo eterno, el Señor está viendo, ¿no? Eh, todas las riquezas espirituales, toda la gloria, la gloria de la gracia. Él está viendo eso y nosotros estamos mirando situaciones terrenales. Y Él está viendo que su propósito se cumpla en nosotros, que seamos participantes de esa realidad eterna. Pero siempre vamos a tener un choque, siempre vamos a tener un conflicto si nuestra mirada está puesta ¿no? en lo terrenal, en lo pasajero, en lo espontáneo, en lo poco, cuando el Señor está mirando lo mucho, lo eterno, ¿no? Él está viendo tu vida y mi vida por los siglos de los siglos en Él, glorificando su nombre, y eso es lo mejor que nos puede pasar, pero nos cuesta asimilarlo porque no lo tenemos, porque no lo palpamos, ¿no?
porque parecería poco, pero es el mayor regalo. Esa es la buena noticia. No que se resuelvan tus problemas. La buena noticia es que vas a estar en un lugar más allá de lo que vivas en este tiempo, ¿no? En una salvación tan grande que, que incluye toda la eternidad, ¿no? Y esa es la buena noticia. A veces vemos personas que dicen, yo quiero que me digas que me va a ir bien acá, que Dios va a resolver todos mis problemas acá, pero eh, es imposible. Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a pasar tormentas, no se sorprenda. Hoy veía un versículo que decía, no se sorprendan como si algo raro les pasara cuando viene el fuego de la prueba, sino gócense porque están participando con Cristo en su padecimiento. Y si participan con Cristo en su padecimiento, entonces juntamente con Él serán glorificados, vivificados, vivirán eternamente en Él. No se sorprendan como si algo raro le pasara. ¿No? Cuando nos pasa algo difícil decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué pecado cometí? No, el diablo está haciendo esto, lo otro. No se sorprendan. Todas las cosas para los que aman a Dios operan para bien. Él tiene total control, Él no pierde su soberanía sobre nosotros. Y si en su soberanía Él permite una situación, Él permite que algo nos pase, Él está en control y es para glorificación de su nombre, es para que Él se glorifique en todas las cosas y su propósito sea llevado a cabo en nosotros. Esa es nuestra confianza. No, dice la palabra, no se sorprendan como si Dios hubiera perdido la soberanía en nosotros. No, el diablo no tiene soberanía sobre nuestras vidas, la muerte no tiene soberanía sobre nuestras vidas. Cristo la venció, Cristo tomó esa soberanía ¿no? y se hizo soberano de todas las cosas. Él está gobernando nuestras vidas y Él tiene total control de todo lo que sucede y todo lo que nos pasa, aunque a nuestras miradas sea malo, todo opera para bien porque todo forma la vida de Cristo en mí. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos sucede opera para la formación de la vida, para expresar la vida, para manifestar la vida. Y hay situaciones que nos van a entristecer, pero mantenemos el gozo de la salvación, mantenemos el gozo de la confianza, mantenemos el gozo, ¿no? De saber quién somos en Él, de cuál es nuestra identidad en Cristo. Mirá lo que dice Filipenses 2 del 7 al 10. Cristo dice que no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Dice que Cristo se despojó. ¿De qué se despojó? ¿Cómo nos enseñó a orar? El Señor dijo, y ustedes oren así, Padre, que se haga que tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿De qué se estaba despojando Cristo? Cuando Él dijo, Padre, si pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. El despojo siempre es de nuestra propia voluntad, de lo que nosotros consideramos bueno, de lo que nosotros... Mira, es imposible. No está dentro de la palabra de Dios que Dios va a hacer todo lo que a nosotros nos gusta, o que como hijos, porque somos hijos, vamos a tener todo lo que nos agrada. Cuando la palabra dice, ustedes le piden al Padre, pero no reciben porque le piden mal. ¿Por qué? Porque le pedimos fuera de su voluntad y le pedimos enfocado en nuestra propia voluntad. Cuando le pedimos al Señor que alguien cambie, cuando le pedimos al Señor, ¿no? Que alguien
reciba al Señor o algo para que yo esté mejor. Y el Señor lo que ve es algo totalmente inverso. Ve la posibilidad de que vos puedas demostrar algo diferente y a través del fruto de Cristo en tu vida, esa persona pueda reconciliarse con Él. ¿No? Tenemos que cambiar la mirada, tenemos que cambiar el entendimiento, tenemos que cambiar la forma en que miramos las circunstancias, en que miramos las dificultades. No es que Dios se aburre de nosotros y entonces se corre del lugar de soberano y deja que el diablo haga lo que quiere. Él sigue siendo soberano sobre nosotros. Él sigue siendo soberano sobre nosotros y toda situación, toda prueba opera para bien, opera para bien. Todo es el bien para nosotros y el bien es Cristo. Todo lo que está bien está en Cristo. Todo lo que tiene vida está en Cristo. Fuera de Cristo no hay vida, solo hay muerte, ¿no? Si nosotros fuéramos detrás de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos y lo que nosotros consideramos, entonces dice la palabra, perderíamos nuestra vida. Porque dice la palabra que todo aquel que quiera hallar su propia vida la perderá, pero a todo aquel que la pierda, que se despoje, ¿no? Para ir en pos de Cristo, entonces la hallará, la va a hallar. Si nosotros fuéramos detrás de nuestro propio bien, de lo que nosotros consideramos bienestar, si nosotros fuéramos detrás de la resolución de nuestros propios problemas, entonces obtendríamos la muerte eterna, porque nos apartaríamos, no quitaríamos de la voluntad de Dios. A ver que se me trabó. Ahí está. ¿Estamos bien? Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, sí que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escucha esto, por favor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estás pasando, la aflicción del tiempo presente, no son comparables. Escuchá, no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las padeciones, lo que padecemos, las aflicciones del tiempo presente, ni se comparan, no tienen punto de comparación, no tienen el mismo peso, ¿no? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera es el Hijo manifestándose, ¿no? En este cuerpo precioso que es la iglesia, en los hijos de la luz, ¿no? En aquellos que se han vestido con las armas de la luz. Las aflicciones, los procesos, este proceso de santificación en el cual estamos caminando, este proceso de despojo en el cual estamos caminando, tiene como propósito, ¿no? Justamente el propósito de Dios en nosotros, que es la formación de la vida de su Hijo. Entonces, las aflicciones vienen a debilitarnos y a despojarnos de nuestros propios deseos, de lo que nosotros consideramos bueno. Vienen a darnos un claro entendimiento de que no podemos tener el control de lo que nos rodea. Ninguno de nosotros tiene el control exacto de lo que nos va a pasar. Y cuando viene una aflicción, cuando viene una prueba, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Nos demos cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? De lo vulnerable que somos. Y cuando viene ese entendimiento de debilidad, cuando viene ese entendimiento de lo frágil y de lo vulnerable, entonces le decimos al Señor, por favor, fortalecete en medio de mi debilidad, ¿no? Está en control de todo lo que me pasa. El único lugar seguro, la única roca es Cristo. Cuando cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Porque el mensaje les parecía demasiado fuerte. ¿Quieren irse ustedes también? Y le dijeron, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida, ¿no? Ese era el entendimiento
el entendimiento y la revelación que no había otro lugar seguro, que no había otro puerto seguro, no había otro lugar donde estuviera la vida que no es Cristo. Pero para eso tuvieron que sentirse débiles, para eso tuvieron que dejar de confiar en sus propios conceptos, entendimientos, razonamientos y opiniones. Porque todo razonamiento, toda opinión, todo conocimiento fuera de Cristo es una piedra de tropiezo, ¿no? Es un peso que nos asedia, que nos agobia, que no nos deja caminar esta carrera de la fe, esta carrera, ¿no? Con los ojos puestos en Cristo. Cuando yo miro mi propio conocimiento, cuando yo miro mi propio entendimiento, entonces dejo de mirar a Cristo. Cuando empiezo a confiar en lo que yo puedo hacer, cuando yo confío en mi seguridad, entonces dejo de mirar a Cristo. Cuando yo miro mi propia paz, entonces dejo de mirar la paz eterna, ¿no? Cuando miro mi propio descanso, dejo de mirar el descanso en Cristo. Y esa opinión, ese mirar mis propias cosas, es un peso del cual tenemos que despojarnos, dejar de considerar nosotros desde nuestra mirada lo que es bueno para mirar lo que dice el Señor que es bueno. Dejar de pensar para nosotros qué está bien y qué está mal, ¿no? Dejar ese fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, dejar de pensar que tenemos la posibilidad y la certeza que solo tiene el Señor para juzgar lo bueno y lo malo, y entender que todo lo bueno es Dios, todo lo bueno es Cristo, y todo lo malo es todo lo que podamos hacer fuera de Él, ¿no? Y acá dice Hebreos 12, 1 y 2. Por lo tanto, nosotros también, lo que hablábamos recién, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, nuestra propia voluntad, nuestra propia opinión, lo que nosotros consideramos bueno, y todo pecado que nos asedie, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Mateo 11, 28 y 30. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre nosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando dice que aprended de mí, ¿saben lo que hacía Cristo? No hacía nada. Él dice, yo nada puedo hacer por mí solo. Cristo decía esto, nada puedo hacer por mí solo. Todo lo que yo hago, lo veo primero al Padre hacer. Nada hace el Hijo, nada hace el Hijo solo. Eso era ser manso y humilde. Eso era llevar ese yugo fácil. Es hacer la voluntad en todas las cosas, la voluntad de Dios en todas las cosas. Él miraba al Padre y hacía exactamente lo que el Padre decía que haga. No ponía su voluntad por sobre la voluntad de Dios. Nunca, nunca. Y cuando dice, puso el gozo delante de él, ¿no? Y sufrió la cruz. ¿Saben cuál era ese gozo? El gozo era hacer la voluntad del Padre. El gozo era hacer la voluntad del Padre, porque Cristo nos dijo, para ser parte de la familia, para ser hijo, ¿no? Dice, cuando le dijeron, tu padre, tu madre y tus hermanos te buscan afuera, cuando él estaba en una casa, dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, ¿no? Cuando vinieron aquellos y le dijeron, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, cosas tremendas, no los conozco, yo solo conozco, ¿no? Los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, Cristo lo que nos vino a decir es que para ser conocido de Dios, para formar parte de esa familia, ¿no? Formar parte de esa herencia, entonces tenemos que despojarnos de nuestra propia voluntad para poder amar, abrazar y asimilar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, aunque eso muchas veces a nuestros ojos humanos
¿no? Sean las situaciones adversas, sean dificultades, sean aflicciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero para que Cristo me fortalezca tengo que ser parte de la familia, tengo que amar más la voluntad de Dios que mi propia voluntad, tengo que amar más el bien que mi propio bien, tengo que amar más la realización de Cristo en mí que mi propia realización como persona. Tengo que amar más la luz que las tinieblas. Tengo que amar más la voluntad de Dios que la mía. Cuando vamos a Cristo renunciamos a nuestra voluntad, a nuestro conocimiento del bien y el mal. Y ya no podemos preguntar más si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. La pregunta cambia y sería, ¿me conviene hacerlo? ¿No me conviene hacerlo? ¿Me pone en la familia de Dios? O sea, ¿estoy en la voluntad de Dios o estoy haciendo mi propia voluntad? Cuando yo elijo, escuchemos, cuando yo elijo, estoy eligiendo desde mi voluntad. Cuando yo me despojo, entonces el que elige es Dios. Cuando el Señor es el que elige, entonces su voluntad, su fortaleza, su vida se manifiesta en mí y dejo de deslizarme, dejo de tropezar, dejo de estar luchando siempre con las mismas cosas. Es una lucha en vano, es pegarse la cabeza, como decía Pablo, es darle coces al aguijón, es seguir cuando estás luchando para, a veces estamos como queriendo meter nuestra voluntad, no decir que yo quiero caminar a Cristo, yo amo al Señor, pero quiero hacerme voluntad y es como que estuviéramos metiendo, ¿vieron esos juegos de encastre donde es como que estamos queriendo meter un cuadrado adentro de un triángulo? No entra, o es mi voluntad o es la voluntad del Señor en mí. No puedo hacer dos cosas, no puedo hacer mi voluntad, ¿no? Si quiero caminar en Cristo porque es un peso que me agobia, que no me deja caminar, que no me deja correr la carrera que tengo por delante. Y si miro mi voluntad, entonces voy a quitar la mirada de Cristo. Voy a mirar la mirada de Cristo. Y si cumplo mi voluntad, entonces pierdo la seguridad que todo lo que pase va a ayudar para bien, ¿no? Pierdo la capacidad de ver como Cristo ve, porque la mirada de Cristo viene para buscar la voluntad del Señor, como Él la buscaba, no poniendo mi voluntad por sobre la de Dios. Miren, esto está en Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo vea el Padre, que lo vea hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nada puede hacer aquel que es Hijo, aquel que está en el Hijo, no puede hacer nada por sí mismo. No evita las circunstancias, no evita las pruebas, ¿no? Sino que persiste, sigue caminando, abrazando la voluntad de Dios para, como forma de vida, ¿no? El que es hijo no puede hacer nada por sí mismo. Es tremendo, es tremendo. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo, eh, cuando el hijo pródigo estaba en la casa del padre y en un momento consideró mejor la vida fuera de la casa del padre y tomó todos sus bienes, le pidió al padre sus bienes y se fue a vivir perdidamente, pensando que eso era mejor que estar en la casa del padre? Pero en un momento dice que entró en razón y dijo, ¿qué hago acá en la casa de mi padre? Hay abundancia de pan, ¿no? Y cuando el padre lo recibe, lo besa, lo ama, ¿no? Y, y dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto, estaba muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba viviendo perdido en sus propios deleites, estaba haciendo su propia voluntad, era hijo, pero estaba muerto porque estaba viviendo en sus propios deseos, su propia
voluntad fuera de la casa del Padre. No hay para un hijo la posibilidad, ¿no?, de poder hacer su propia voluntad. Nada de lo que hacemos por nuestra propia cuenta, sino que todo consultamos al Señor si está dentro de tu voluntad. Y eso va a cambiar nuestra forma de orar. Tenemos que pedir, pero pedir a Dios de acuerdo a su voluntad. Señor, si es tu voluntad. Jesús nos dejó el ejemplo. Él dijo, Padre, si es tu voluntad, que esto no suceda. O que si es tu voluntad, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo consideraba y nos dejó esa enseñanza, mejor la voluntad del Padre que su propia voluntad. Y eso, mientras para nosotros sea mejor lo que nosotros queremos que lo que Dios quiere para nosotros, vamos a tener un conflicto, vamos a tener un problema, vamos a tener una piedra en la cual vamos a tropezar 1000 veces hasta que entendamos que es mejor la voluntad de Dios que mis propios deseos, ¿no? Yo anoté acá, el mayor tropiezo contra el proceso de santificación es mi propia voluntad. El mayor tropiezo para nuestro proceso de santificación es mi propia voluntad. Mi voluntad va a ser la que se va a encargar todo el tiempo, decir, no avances, no corras, no camines, no conviene, no me gusta, no quiero, ¿no? Hasta que tomemos la decisión de despojarnos de esa voluntad, de esa voz que nos está hablando en contra del caminar en el Señor, y tomemos la decisión de no hacer nada más por nuestra propia cuenta, sino abrazar la voluntad de Dios en mí y que yo me pueda debilitar, despojar, como se despojó Cristo, para que el Señor se fortalezca en mí. Y como decía, ese despojo lo hizo que Dios lo exaltara hasta lo sumo y que le diera un nombre por sobre todo nombre, ¿no? Primero Cristo se despojó a sí mismo, ¿no? Menospreció el sufrimiento, fue a esa cruz y cumplió la voluntad del Padre, que era que nosotros tuviéramos un camino, una puerta en Cristo para poder reconciliarnos con Él, ¿no? Pero el gran desafío, la gran lucha que tenemos, no es contra el diablo, es contra nosotros mismos, contra mi propia voluntad que no quiere obedecer al Señor, que quiere gobernar en mi vida. Escuchá, mi propia voluntad quiere gobernar en mi vida para decirme qué está bien y qué está mal para mí. Mis propios deseos, mi propia voluntad quiere gobernar en mi vida, compite con el gobierno de Dios para decirme a mí mismo qué está bien y qué está mal para mí, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y ese es producto de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que ahora el gobierno de Dios tuviera una competencia que es nuestros propios deseos, pero el gobierno de Dios es el que te dice lo que realmente es bueno y malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que es santidad y lo que es pecado, lo que es vida y lo que es muerte. Tenemos que callar esa voz, despojarnos y empezar a escuchar al Señor y amar su voluntad aún por sobre mis propios deseos. Ese desafío tenemos por delante como iglesia si queremos madurar, si queremos correr la carrera y tener cada día los ojos puestos en Cristo. Así que, ¿qué les parece si oramos? ¿Sí? Ahí va. Para que esto se cumpla en nosotros. Que todas las cosas nos ayuden a bien es trabajo de Dios. Que nuestra voluntad deje de competir con la voluntad de Dios es un trabajo nuestro. Pablo dice, ustedes, vos y yo, despójense, quiten, saquen
Desechen ese peso, esa opinión, ese razonamiento, esa mirada que te está diciendo que correr esa carrera es en vano, que seguir a Cristo es en vano. No hay mayor privilegio que ser participantes de una gloria eterna, de un propósito eterno, que es incluirnos en el Hijo. Vale la pena cada proceso, cada circunstancia, cada situación. Vale la pena abrazar la voluntad y estar confiadamente sabiendo que a los que aman al Señor, a los que aman su voluntad, todas las cosas nos ayudan a bien, porque ese es su deseo eterno. Vale la pena perder tu propia voluntad, tus propios deseos, por amarlo a Él. Es lo más lindo que te puede pasar. Así que, ¿qué tal oramos? Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias por cada situación, Señor. Te damos gracias por esa confianza eterna que tenemos en ti, que sabemos que si estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Padre, en esta noche oramos en el nombre de tu amado Hijo, Señor, para que cada uno de nosotros podamos despojarnos de ese peso. Podamos quitar, Señor, ese peso que nos asedia, que podamos callar toda voz de opinión, toda voz que quiere decirnos lo que es bueno y malo, para que entendamos de una vez, Señor, de una vez, que necesitamos renunciar a nuestra propia voluntad, hasta a nuestro propio deseo, Señor, a nuestros propios deseos, a toda vanagloria de la vida, Señor, a todo deseo de los ojos, de la carne, Señor, que se levantan en contra de ti, Señor. Que de una vez, Padre, entendamos que tenemos que morir, Señor, a lo que consideramos bueno, para que lo que es bueno para ti viva en nosotros, Señor. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros podamos asimilar esta verdad rápidamente, poniéndonos a hacer lo que tenemos que hacer, para que no tardemos en dar fruto, sino que podamos dar fruto y mucho fruto, Señor. Que cada uno de mis hermanos, Señor, dejemos de deslizarnos siempre en la misma situación, luchar siempre con la misma opinión. Que entendamos que nosotros tenemos que menguar, que tenemos que debilitarnos para que tú te fortalezcas. Señor, te adoramos en medio de las circunstancias, te damos gloria en medio de las dificultades, porque sabemos que toda situación que pueda agobiarnos, toda situación que pueda entristecernos, fue resuelta por Cristo en la cruz. Cada respuesta, Señor, cada respuesta a cada pregunta que venga a nuestras vidas, Señor, fue proporcionada en esa cruz. Todo fue hecho, consumado fue, Señor. Y ahora nos gloriamos, Señor, nos gozamos, nos alegramos sabiendo que todo nos ayuda a bien y que nada se escapa de ti, nada está fuera de tu propósito. Queremos conocerte cada día más, Señor. Cada día más, Señor. Cada día más conocimiento de ti, Señor, en nosotros. Que la obra del Espíritu Santo, Señor, sea profundizada en nosotros. Para que corramos como tenemos que correr. Para que nunca más quitemos los ojos de Cristo, Señor. Te damos muchas gracias por todo. Te damos gracias por poder ser parte de esta familia, de este cuerpo precioso
que podamos cada día entender más, que podamos cada día ver más claramente, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los amamos profundamente, los extrañamos y damos gracias a Dios por sus vidas y por esta hermosa familia. Los saludamos hasta el próximo encuentro. El sábado vamos a tener algo especial por Instagram. Así que todos los que todavía no le dieron ahí seguir a Cristo en Nosotros en Instagram, háganlo porque ya les vamos a dar más información, pero vamos a tener algo muy lindo por Instagram el sábado a las 8. Nos vemos. Hasta la próxima. Paz para todos.